Nadie imaginaba que una voz capaz de quebrar el silencio de toda Andalucía acabaría envuelta en uno de los episodios más incómodos y menos contados del flamenco. En una noche de verano, mientras el público esperaba ese martinete que solo ella podía convertir en un lamento ancestral, ocurrió algo que cambiaría para siempre la percepción del mundo sobre Bernarda Jiménez Peña, la Bernarda de Utrera. No fue un olvido ni un fallo técnico. Fue un gesto, un comentario lanzado en pleno escenario que para algunos fue valentía y para otros una afrenta imperdonable. Aquel instante marcó el comienzo de una cadena de vetos discretos, silencios incómodos y puertas que se cerraron sin explicación. Las miradas se apartaron, las programaciones dejaron de incluir su nombre y nadie quiso dar una respuesta clara. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Por qué una figura tan respetada dentro del cante jondo empezó a desaparecer de festivales en los que antes era imprescindible? ¿Fue censura, castigo o simple miedo a una verdad que incomodaba a demasiados? Detrás del duende prodigioso de la Bernarda existía también una mujer indomable, directa, incapaz de callar lo que pensaba. Y ese carácter celebrado durante años se transformó de repente en su mayor enemigo. Rumores, susurros en los camerinos, llamadas que nunca llegaban. La historia oficial habló de cansancio, de retiro voluntario, pero quienes la conocieron de cerca saben que hubo algo más. Algo que nunca se contó de forma pública. Hoy descubrirás qué se escondía detrás de aquel silencio. La verdad completa, sin adornos, sin miedo y sin la versión dulce que la historia quiso imponer. Porque para entender a la Bernarda de Utrera, primero hay que escuchar el eco de aquello que intentaron callar. Para comprender el peso histórico y emocional de Bernarda Jiménez Peña, la Bernarda de Utrera, hay que regresar a un tiempo en el que el flamenco no era solo un arte, sino una forma de supervivencia en medio de un país empobrecido y marcado por la represión. Nació en Utrera, una tierra donde el cante brotaba de cada esquina, donde las familias gitanas transmitían el compás como si fuera herencia sagrada, y donde la música no se aprendía en academias, sino en patios encalados, bodas interminables y reuniones familiares que duraban hasta la madrugada. Allí, en ese paisaje humano tan intenso, la niña Bernarda fue moldeando su identidad. Creció en un hogar donde el arte no era un lujo, sino la esencia misma de la vida cotidiana. Su familia formaba parte de una de las sagas flamencas más respetadas de Andalucía. Cada comida, cada celebración y cada duelo incluían un palo distinto, un eco distinto, un lamento distinto. Antes de aprender a escribir, Bernarda ya sabía reconocer el soniquete del compás y distinguir cuándo un quejío nacía de la técnica y cuándo nacía de la entraña. La música era su lengua materna, y su infancia, aunque humilde, estuvo llena de una riqueza emocional y cultural que marcaría para siempre su destino. España vivía entonces bajo el régimen franquista, un periodo en el que la identidad gitana era tolerada solo cuando convenía a los estereotipos folclóricos del país. El flamenco se convertía en escaparate turístico, en símbolo exótico que mostraba un país alegre y pintoresco, mientras que las realidades más duras eran ocultadas. Para las familias como la de Bernarda, esta contradicción era constante. Por un lado, el talento flamenco despertaba admiración. Por otro, la discriminación seguía presente. A pesar de ello, la joven Bernarda encontró en su barrio un refugio donde su voz podía crecer sin miedo. Desde pequeña acompañaba a su hermana Fernanda, con quien formaría un dúo histórico. Entre ambas existía una conexión profunda. Cada una aportaba un ángulo distinto del cante gitano de Utrera, una mezcla de fuerza, hondura y autenticidad que no se podía imitar. La figura de la familia fue determinante en su formación. Rodeada de tías, primos, abuelos y vecinos que dominaban los palos más antiguos, Bernarda aprendió que el cante no era solo un acto artístico, sino un modo de contar la vida. La dureza, la alegría, el desgarro y la esperanza se cantaban con la misma honestidad. Este ambiente marcó su carácter directo, firme, orgulloso. A medida que crecía,
su voz adquiría una presencia singular. Grave, sólida, capaz de sostener un compás, con una seguridad que sorprendía incluso a los veteranos. No necesitaba adornos ni artificios. Su cante era puro y contundente. Era la voz de la tierra y de la memoria. Sin embargo, detrás de esa fortaleza había una niña que observaba y aprendía, que absorbía cada gesto y cada enseñanza de los mayores, y que entendía que el flamenco no se regalaba, se defendía. La posguerra española fue un tiempo difícil. Las oportunidades eran escasas y la vida era dura. Bernarda lo sabía desde muy joven. Vio a su familia luchar cada día para salir adelante. Vio cómo el talento no siempre era suficiente para llenar una mesa, pero también vio cómo el cante podía unir a la comunidad, cómo podía sanar heridas invisibles y cómo podía darle dignidad a quienes no tenían nada más. En ese contraste entre la precariedad material y la riqueza cultural se forjó su identidad. Hay anécdotas de su infancia que muestran su carácter temprano. Cuentan que con apenas 10 años se atrevió a cantar delante de un grupo de hombres mayores en una reunión familiar. No era habitual. No estaba permitida tanta osadía para una niña, pero Bernarda lo hizo sin temblar. Terminó su cante y, según recuerdan algunos testigos, hubo un silencio profundo antes del primer aplauso. No porque dudaran de su talento, sino porque aquel momento dejó claro que tenían delante algo fuera de lo común. Otra escena reveladora ocurrió cuando ayudaba a su madre en las tareas domésticas mientras escuchaba a escondidas a su hermana mayor ensayar. Con el tiempo esa escucha silenciosa se convertiría en una de sus mayores armas. Aprendió no solo a cantar, sino a entender el alma del cante. Sabía cuándo entrar, cuándo callar, cuándo dejar espacio a la emoción. Estas lecciones invisibles pero esenciales marcaron sus primeros años. La relación con su entorno también influyó profundamente en su personalidad. Utrera no era una ciudad cualquiera. Era un hervidero de creatividad, un punto de encuentro de artistas que cruzaban Andalucía entera para compartir noches de cante. Conocer a tantas figuras del flamenco desde tan joven le dio una perspectiva madura y realista. Aprendió que la fama podía ser efímera, que el público aplaudía rápido y olvidaba aún más rápido, y que lo único que permanecía era la verdad del cante. Bernarda creció sabiendo que era diferente, pero sin imaginar hasta dónde llegaría su nombre ni qué caminos inesperados la vida le obligaría a recorrer. Lo que sí sabía era que llevaba dentro una voz que no quería imitar a nadie, una voz que hablaba desde lo más profundo de su linaje. Esa seguridad temprana, esa convicción de autenticidad, sería al mismo tiempo su fuerza y su cruz en los años venideros. Su origen no fue un prólogo, sino un destino escrito a fuego. Todo lo que vendría después, la gloria, los aplausos, los conflictos y los silencios, tendrían su raíz en este mundo de infancia donde el arte y la vida eran la misma cosa. Conocer estos primeros pasos es esencial para entender por qué la Bernarda de Utrera terminó siendo una figura imposible de domesticar y por qué su historia sigue generando emociones tan intensas. El ascenso de Bernarda de Utrera no fue repentino. Fue una construcción paciente forjada en noches interminables de cante hondo, en reuniones familiares, donde cada palo se defendía como un legado, y en pequeños escenarios donde se empezaba a murmurar que aquella muchacha poseía algo distinto, algo que no se podía aprender ni copiar. Poco a poco, el nombre de Bernarda comenzó a escucharse más allá de su barrio primero, como una promesa, y después como una certeza. Su voz grave firme, con una hondura que parecía salir directamente de las entrañas de su pueblo, llamaba la atención de quienes buscaban la autenticidad del flamenco más puro. La figura de su hermana Fernanda fue clave en esta etapa. Juntas formaron un dúo que transformó la percepción del cante femenino en España. No se trataba solo de armonía vocal ni de compás compartido. Había entre ellas una corriente emocional que las hacía únicas. Fernanda era profundidad desgarrada. Bernarda era contundencia rítmica, una columna vertebral que sostenía el cante con una seguridad que sorprendía
incluso a los maestros más veteranos. Las dos juntas representaban una síntesis perfecta del estilo de Utrera. A medida que crecían los festivales locales, comenzaron a abrirles las puertas. Primero fueron actuaciones pequeñas, modestas, donde el público ya intuía que estas jóvenes traían algo nuevo. Después, llegaron los escenarios más grandes, los festivales flamencos de renombre, que empezaban a consolidarse como vitrinas del arte andaluz. En cada uno de estos espacios, Bernarda se ganaba el respeto de los presentes, no solo por su voz, sino por su presencia. Era directa, contundente, sin artificios. No buscaba agradar, buscaba decir la verdad. Y esa sinceridad tan rara en un mundo donde la gloria a veces depende de la complacencia, la convirtió en un referente. En los años de transición española, cuando el país empezaba a abrirse lentamente al mundo, después de décadas de censura, el flamenco vivió una revitalización. Se buscaba la autenticidad, la raíz, el duende verdadero. En ese contexto, la figura de Bernarda adquirió un peso especial. Su cante recordaba a los sonidos más antiguos, a los ancestros que habían sostenido el flamenco en épocas difíciles. Cada actuación suya era una reivindicación cultural. Por eso, no tardaron en llegar las invitaciones a teatros importantes y programas de televisión. Su primera aparición televisiva marcó un antes y un después. España entera descubrió a una mujer que no necesitaba grandes gestos escénicos ni adornos vocales para captar la atención. Un simple gesto de su mano, un cierre de ojos, un quiebre leve en la voz, bastaban para llenar la pantalla. Para muchos espectadores, fue la primera vez que vieron el flamenco sin filtros folclóricos, sin la dulzura artificial con la que a menudo se maquillaba la cultura gitana en los medios. Lo que ofrecía Bernarda era real, áspero, hondo. Y eso impactó profundamente. Los críticos la empezaron a considerar una de las grandes voces del cante. En artículos y entrevistas se hablaba de su capacidad para sostener un compás con una precisión inigualable, de su autoridad natural sobre el escenario y de la profundidad emocional que transmitía. Pero lo que más llamaba la atención era su autenticidad. No imitaba, no seguía modas, no buscaba la aprobación del público. Su arte era una extensión directa de su vida. Y en una época en la que el país empezaba a cuestionarse sus propias máscaras, esa honestidad la convirtió en símbolo. La relación con su hermana Fernanda se fortaleció aún más durante estos años. Las dos viajaron juntas, compartieron escenarios y crearon momentos que quedaron grabados en la historia del flamenco. En algunos festivales, su actuación conjunta era considerada el punto más esperado de la noche. Los grandes cantaores reconocían en ellas una pureza que pocos conseguían mantener frente al auge de nuevas corrientes más comerciales. Eran guardianas de una tradición que se negaba a diluirse. Uno de los hitos más importantes en su ascenso fue su participación en festivales internacionales. En Francia, Alemania y Japón, el público se sorprendió con la fuerza expresiva de Bernarda. Para quienes no hablaban español ni entendían las letras, la emoción seguía llegando intacta. Ese poder de traspasar las barreras lingüísticas consolidó su reputación como artista universal. Muchos críticos extranjeros escribieron que escuchar a Bernarda era como asistir a un ritual ancestral. No se trataba de entretenimiento, era una experiencia emocional. Pero en medio de tanto reconocimiento, también comenzaban a aparecer presiones. El éxito exige compromisos, cambios, adaptaciones. Algunos promotores querían suavizar su estilo para hacerlo más accesible. Otros insistían en que debía ajustar su personalidad fuerte para encajar mejor en ciertos programas o escenarios. Bernarda, fiel a sí misma, rechazó cualquier intento de moldearla. Esta actitud, celebrada por algunos como valentía, comenzó a incomodar a otros que preferían artistas más manejables. En paralelo, la industria del flamenco vivía tensiones internas. Había quienes apostaban por el purismo absoluto y quienes buscaban modernizar el género para atraer nuevos públicos. En este debate, la figura de Bernarda se situaba en un lugar incómodo. No porque no quisiera evolucionar,
sino porque no estaba dispuesta a perder su autenticidad, y esa firmeza que la hacía admirable ante el público le empezó a generar enemistades silenciosas en ciertos círculos de poder. A pesar de estas tensiones, los años de mayor éxito fueron también los más intensos emocionalmente. Cada actuación reforzaba su lugar en la historia. Cada festival consolidaba su prestigio. Cada aplauso era una confirmación de que su voz, nacida en patios humildes de Utrera, había conquistado escenarios nacionales e internacionales. La gloria parecía eterna, y sin embargo, en la sombra ya se preparaban los primeros movimientos de un conflicto que transformaría su vida. Porque lo que para muchos era la cima de su carrera, para otros representaba una oportunidad. Una palabra mal entendida, un gesto interpretado de manera incorrecta, una opinión sincera dicha en el momento menos adecuado. Bastó una chispa, una noche, un instante, y aquel ascenso lleno de fuerza comenzó a tambalear. Lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El escándalo que marcó un antes y un después en la vida de Bernarda de Utrera no surgió de un acto premeditado ni de un conflicto evidente. Fue una combinación de tensiones acumuladas, susceptibilidades silenciosas y un ambiente cultural que empezaba a cambiar. Todo estalló en una noche que había sido anunciada como un homenaje a las grandes voces gitanas del flamenco. El teatro estaba lleno. La expectación era enorme. El público sabía que escuchar a Bernarda y a su hermana era asistir a un acontecimiento único. Pero nadie imaginó lo que ocurriría. La velada transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de Bernarda. Desde los primeros compases del martinete, el ambiente se volvió denso, cargado de una emoción que parecía moverse entre el respeto y la inquietud. Fue entonces cuando, entre un silencio absoluto, Bernarda hizo un comentario que no estaba previsto, una observación directa, espontánea, que cuestionaba ciertos intereses internos del festival. No insultó, no provocó, simplemente dijo una verdad incómoda. Pero en un entorno donde las decisiones de programación, las jerarquías artísticas y las tensiones entre promotores eran temas delicados, aquella frase cayó como un golpe seco. El público no entendió del todo el alcance de sus palabras, pero quienes estaban detrás del escenario las sintieron como un desafío. No era la primera vez que Bernarda mostraba su carácter firme. Siempre había hablado claro sin miedo a disgustar a nadie. Pero esa noche había personas que no estaban dispuestas a dejarlo pasar. La reacción fue inmediata, aunque silenciosa. Miradas cortadas, gestos tensos, conversaciones en voz baja. Y al terminar la actuación, el silencio entre los organizadores fue más elocuente que cualquier discurso. El incidente no fue difundido en la prensa. No hubo titulares ni polémicas públicas, pero en los círculos del flamenco, donde la palabra se mueve rápido y las decisiones se toman sin necesidad de documentos, comenzó una cadena de consecuencias. Lo que para Bernarda había sido un comentario sincero se interpretó como una falta de respeto. Algunos lo vieron como un acto de rebelión, otros como un ataque directo a figuras de peso en la organización. Lo cierto es que desencadenó un bloqueo sutil, casi invisible pero devastador. Primero desaparecieron las invitaciones a ciertos festivales. No hubo explicaciones. Simplemente el teléfono dejó de sonar. Después, algunas actuaciones ya programadas fueron pospuestas sin fecha. En los carteles donde antes su nombre aparecía en letras grandes, ahora se buscaban excusas para no incluirla. Incluso algunos compañeros, temerosos de ser asociados con el conflicto, empezaron a alejarse. La censura no siempre adopta la forma de un decreto oficial. A veces basta el silencio de quienes controlan la escena. Lo más doloroso para Bernarda fue descubrir que algunas personas que habían celebrado su fuerza durante años ahora la consideraban incómoda. Su autenticidad, que había sido su sello distintivo, se convirtió de pronto en una amenaza para ciertos intereses. La industria comenzaba a inclinarse hacia espectáculos más limpios, más televisivos, más adaptados al público general.
La crudeza del cante hondo que ella defendía resultaba difícil de encajar en los nuevos formatos. Y su carácter directo chocaba con un mundo que empezaba a profesionalizarse bajo criterios ajenos al alma del flamenco. El conflicto interno se agravó con rumores que empezaron a circular en algunos ámbitos. Se decía que Bernarda era imprevisible, que podía incomodar al público que no aceptaba indicaciones. Ninguna de estas afirmaciones coincidía con la realidad. Era disciplinada, respetuosa con el arte y extremadamente consciente de su responsabilidad en el escenario. Pero los rumores son eficaces cuando encuentran un ambiente dispuesto a escucharlos. Y en ese momento, muchos preferían evitar riesgos. Uno de los episodios más duros ocurrió cuando un festival importante rechazó su participación a última hora. Le dijeron que había problemas logísticos, pero ella sabía que era una excusa. La frustración se mezcló con una sensación de traición. ¿Cómo era posible que años de entrega de actuaciones memorables de respeto al público y al flamenco pudieran ser ignorados por un malentendido y una frase descontextualizada? ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Mientras tanto, los medios seguían sin mencionar nada. Para el gran público simplemente parecía que Bernarda actuaba menos. Algunos pensaban que estaba cansada, otros que había decidido bajar el ritmo. Pero la realidad era muy diferente. El silencio que se extendía a su alrededor no era fruto del retiro, sino de un castigo silencioso. La censura no se declaraba. Se ejecutaba en secreto. Las tensiones crecieron aún más cuando intentó aclarar la situación. Quiso hablar con algunos responsables, pero las puertas estaban cerradas. Intentó explicar que su comentario no había sido un ataque, sino una expresión sincera de su carácter. Pero ya nadie escuchaba. Habían decidido que era más fácil apartarla que lidiar con su autenticidad. Y ese rechazo tan inesperado como injusto dejó una huella profunda. A pesar de todo, hubo quienes la defendieron. Artistas veteranos que reconocían su grandeza y que sabían que el flamenco no podía permitirse perder una voz así. Pero sus esfuerzos no fueron suficientes para frenar un proceso que avanzaba con la inercia de las decisiones tomadas en privado. Bernarda seguía actuando, pero cada vez con menos frecuencia. Y cada actuación era una mezcla de gloria y melancolía. Sabía que su arte seguía intacto, pero el mundo a su alrededor había cambiado. Este periodo de crisis marcó a Bernarda de una manera irreparable. No fue solo una cuestión profesional, sino un golpe a su identidad. Ella siempre había defendido el cante como un acto de verdad. Ahora veía cómo esa verdad la condenaba. La sensación de injusticia se mezclaba con la impotencia. ¿Cómo pelear contra un enemigo que no se mostraba? ¿Cómo defenderse de decisiones que nadie reconocía haber tomado? Lo que comenzó como un comentario sincero terminó convirtiéndose en una sombra que acompañaría a Bernarda durante años. Una sombra que transformó su relación con los escenarios, con sus compañeros y con su propia memoria artística. Y aunque su voz nunca perdió su fuerza aquella noche, quedó grabada como el momento en que la gloria empezó a desmoronarse en silencio. La caída de Bernarda de Utrera no fue un derrumbe súbito, sino un lento deshilacharse que avanzaba sin estridencia, casi sin que el público general lo percibiera. Mientras algunos pensaban que el artista simplemente se estaba tomando un descanso, después de décadas intensas de actuaciones, la realidad era muy distinta. Detrás del silencio había heridas profundas, decepciones y una sensación de aislamiento que nunca había experimentado. El flamenco, que había sido su refugio desde la infancia, comenzó a convertirse en un territorio lleno de incertidumbres. Los primeros años después del escándalo fueron especialmente duros. No faltaban las ganas de cantar ni la capacidad para hacerlo. Lo que faltaban eran los espacios. Las llamadas que antes llegaban con naturalidad desaparecieron casi por completo. A veces, incluso cuando era invitada a un festival, se notaba en el ambiente una frialdad nueva, una cortesía tensa que nunca había existido.
Bernarda, que siempre se había movido con la naturalidad de quien se sabe parte indiscutible del arte, se encontró en un terreno extraño. No sabía si estaba siendo evaluada, tolerada o simplemente evitada. Este distanciamiento provocó momentos de profunda tristeza, no porque necesitara los aplausos para sentirse viva, sino porque la conexión con el público había sido siempre una extensión de su propia identidad. Para Bernarda, cantar no era una profesión, sino una forma de ser. Al perder escenarios, sentía que perdía algo más que trabajo. Era como si una parte de su mundo se estuviera apagando lentamente. En ese periodo, la compañía de su familia, especialmente de su hermana Fernanda, fue esencial. Ambas compartieron no solo alegrías artísticas, sino también silencios difíciles. A pesar del dolor, Bernarda jamás cayó en la resignación. Tenía un carácter fuerte formado en la dureza de la vida gitana y en la convicción absoluta de su arte. Cuando comprendió que ciertos circuitos ya no la querían cerca, decidió centrar su energía en espacios más pequeños, más íntimos, donde la autenticidad importaba más que las reglas no escritas de la industria. Empezó a cantar en reuniones privadas en peñas, donde el público acudía para escuchar el cante sin artificio. Allí, lejos de las luces grandes, reencontró el impulso que la había llevado a cantar desde niña. Esta etapa de recogimiento tuvo una consecuencia inesperada. Al alejarse de los grandes escenarios, Bernarda recuperó una libertad emocional que había ido perdiendo con la fama. Volvió a cantar solo por necesidad espiritual, por ese impulso interno que la había acompañado desde los primeros compases escuchados en el patio familiar. En estos espacios pequeños, su cante adquirió una fuerza nueva, más madura, más introspectiva. Algunos críticos que la escucharon en esta etapa coincidieron en que nunca había estado tan honda. El público que acudía a verla en estas actuaciones era diferente del de los festivales. No buscaban espectáculo, buscaban verdad. Y la encontraban. Había noches en las que Bernarda, sin más acompañamiento que unas palmas discretas y un silencio respetuoso, desnudaba su alma de una manera que dejaba a todos conmovidos. La ausencia de grandes focos permitía que el cante se convirtiera en una experiencia personal casi sagrada. Este periodo, lejos de significar un final, se transformó en una reinvención silenciosa. A pesar de ello, la herida del rechazo nunca terminó de cicatrizar. La sensación de injusticia la acompañaba especialmente cuando recordaba los años en los que el flamenco había sido su hogar sin condiciones. Pero con el tiempo comprendió que la lucha no estaba en reclamar aquello que le habían quitado, sino en reivindicar su identidad artística sin pedir permiso a nadie. Su carácter, que había sido visto como problema por algunos, se convirtió en motor de una nueva etapa más honesta y libre. Paralelamente, hubo gestos aislados que ayudaron a reparar parte del daño. Algunas instituciones culturales comenzaron a reconocer la importancia histórica del dúo que formó con su hermana. Se publicaron entrevistas, estudios y grabaciones que ponían en valor su legado. Aunque estas iniciativas no revertían del todo la marginación vivida, sí servían como recordatorio de que su voz había dejado una huella profunda en el flamenco. Estos reconocimientos, aunque tardíos, ofrecieron a Bernarda una cierta reconciliación con el mundo artístico. La salud, sin embargo, comenzó a resentirse con los años. Los viajes constantes de la juventud habían dado paso a una vida más tranquila, pero también más vulnerable. Hubo temporadas en las que el cansancio era evidente y días en los que la fuerza parecía escaparse sin explicación. Aún así, cada vez que subía a un escenario, por pequeño que fuera, recuperaba una vitalidad sorprendente. El cante era su medicina. No podía salvar su cuerpo de los estragos del tiempo, pero sí podía devolverle el alma a través de cada quejío. En medio de esta etapa más íntima ocurrió algo significativo. Una joven generación de artistas comenzó a reivindicar su figura. Para muchos cantaores y cantaoras emergentes, Bernarda representaba una forma de cantar sin concesiones, un modo de defender la autenticidad frente a la presión comercial.
Su firmeza, lejos de verse como un defecto, era ahora vista como un símbolo de resistencia cultural. Esta admiración renovada la emocionaba profundamente. Le devolvía cierta esperanza en un mundo que parecía haberla olvidado años antes. Poco a poco, esta nueva atención generó oportunidades puntuales para volver a presentarse en escenarios de mayor relevancia. No eran grandes eventos, pero sí homenajes y encuentros especiales en los que se la reconocía como figura histórica. Bernarda participó en ellos con una mezcla de gratitud y prudencia. Sabía que esos espacios no representaban un retorno a la dinámica anterior, pero sí una forma de cerrar heridas antiguas. La reinvención no había sido un plan, sino una consecuencia natural de su carácter y de su fidelidad absoluta al cante. El público que asistía a estos actos se encontraba con una Bernarda distinta. No había perdido fuerza, pero sí había ganado una serenidad que solo concede el tiempo. Cantaba con menos urgencia y más profundidad. Cada nota parecía contener décadas de lucha, amor, orgullo y dolor. Su voz ya no era solo un instrumento, sino una memoria viva, una manera de decir que a pesar de todo seguía allí, seguía siendo ella. Y esa presencia tan sólida como siempre lograba emocionar incluso a quienes no habían vivido los años dorados del dúo. La caída no había sido un final. Había sido una transformación. La reinvención tampoco fue un renacimiento, sino una reafirmación de su esencia. En sus últimos años activos, Bernarda entendió que no todos los caminos conducen a la gloria pública. Algunos llevan a lugares más pequeños, pero más verdaderos. Y en esos espacios íntimos se encontró con la versión más pura de sí misma, con esa niña de Utrera que cantaba por necesidad y no por prestigio. Con esa mujer que había defendido durante toda su vida que el cante no era un adorno sino una verdad que debía ser dicha con valentía. El legado de Bernarda de Utrera no puede medirse únicamente por la cantidad de escenarios que pisó ni por los premios que recibió. Su verdadera herencia se encuentra en la manera en que transformó la percepción del cante y en cómo su voz se convirtió en un puente entre la memoria ancestral y las nuevas generaciones. Cuando se habla del flamenco de Utrera, es imposible no pensar en ella y en su hermana Fernanda. Juntas forjaron un estilo reconocible, una forma de cantar, donde la emoción no era una opción, sino una necesidad. La huella de Bernarda es visible en la evolución del cante femenino en España. Hasta su llegada, pocas mujeres habían logrado situarse como referentes absolutos en los palos más exigentes del flamenco. Con su voz grave y firme, demostró que la profundidad emocional no estaba ligada a un género concreto, sino a una verdad interior que debía defenderse sin miedo. Las cantaoras actuales, que hoy se enfrentan a Seguirias Martinetes o Tonás con naturalidad, lo hacen en parte gracias al camino que ella abrió. Su figura se convirtió en ejemplo de valentía artística. Además, su influencia se extiende más allá de las voces femeninas. Muchos cantaores reconocen en Bernarda una referencia fundamental. Su precisión rítmica, su capacidad para sostener un compás sin desviarse y su forma de interpretar cada palo como si fuera una confesión han sido estudiadas por generaciones enteras. En escuelas peñas y academias, las grabaciones de Bernarda siguen siendo escuchadas como material de aprendizaje. Allí se encuentra la esencia de un estilo que, aunque profundamente ligado a Utrera, trascendió fronteras. Una parte esencial de su legado reside en su defensa de la autenticidad. En un mundo cada vez más orientado a la comercialización, Bernarda se mantuvo fiel a la raíz del cante sin ceder a las modas ni a las presiones externas. Su firmeza, que en algunos momentos la llevó a conflictos con el tiempo, fue reconocida como un acto de integridad. Muchos artistas, al enfrentarse a dilemas entre tradición y mercado, recuerdan su ejemplo como guía. Ella recordaba con cada actuación que el flamenco no era un espectáculo vacío, sino una expresión cultural con historia, dolor y dignidad. El impacto emocional que dejó en su público también forma parte fundamental de su memoria. Quienes la escucharon en directo hablan de una experiencia difícil de describir. Había en su voz
una mezcla de fuerza antigua y vulnerabilidad humana que tocaba fibras profundas. No necesitaba adornos, no buscaba convencer. Simplemente abría su alma y dejaba que la emoción encontrara su camino. Muchos asistentes a sus actuaciones íntimas en los últimos años recuerdan esos momentos como verdaderas ceremonias. No se trataba solo de escuchar flamenco, era sentirlo desde dentro. Las instituciones culturales tardaron en reconocer plenamente su importancia, pero finalmente lo hicieron. Con el tiempo se publicaron estudios documentales y homenajes que valoraban su contribución. Su nombre empezó a aparecer en listas de referentes históricos. Su voz fue incluida en archivos sonoros esenciales para comprender la evolución del flamenco del siglo XX. Aunque estos reconocimientos no borraron los momentos de silencio y marginación que sufrió, sí ayudaron a restituir su figura en la memoria colectiva. Su influencia también se refleja en los jóvenes que encontraron en ella un símbolo de resistencia. Para muchos artistas emergentes, Bernarda representa la capacidad de mantenerse firme incluso cuando el entorno exige adaptaciones injustas. Su historia es recordada como la de una mujer que no renunció a su verdad y que a pesar de las dificultades siguió defendiendo el arte que llevaba dentro. Este mensaje transmitido de generación en generación mantiene vivo su espíritu. En Utrera, su tierra natal, la memoria de Bernarda permanece como parte central de la identidad local. Las familias gitanas que forman parte del paisaje cultural la siguen recordando con respeto y cariño. Sus anécdotas se cuentan en reuniones familiares, sus grabaciones suenan en fiestas y sus enseñanzas se transmiten de boca en boca. Allí donde todo comenzó, su nombre se pronuncia como el de una mujer que llevó la voz de su pueblo mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. La relación con su hermana Fernanda conforma otro capítulo esencial de ese legado. No solo fueron dos voces excepcionales, fueron un símbolo de unión, de equilibrio y de fuerza compartida. Juntas hicieron del cante un diálogo emocional en el que cada una aportaba una parte distinta del alma de Utrera. Hoy, cuando se habla de dúos históricos en el flamenco, el de Fernanda y Bernarda ocupa un lugar de honor. Su complicidad artística es estudiada como ejemplo de cómo dos talentos pueden complementarse sin perder identidad. Pero quizá la parte más valiosa de su memoria sea la que no aparece en carteles ni grabaciones. Es la huella invisible que dejó en quienes la conocieron. Para muchos jóvenes cantaores, hablar con Bernarda era recibir una lección de vida. No hablaba de técnica ni de fama, hablaba de respeto de verdad, de entender el cante como una responsabilidad. Su autenticidad trascendía el escenario. Era una forma de mirar el mundo. Con el paso del tiempo, la figura de Bernarda de Utrera se ha convertido en faro para quienes buscan entender el flamenco desde su raíz más profunda. Su vida fue una mezcla de gloria y silencio, de reconocimiento y castigo, de luz intensa y sombras dolorosas. Pero en esa combinación reside precisamente su grandeza, porque su legado no es solo artístico, es humano, es emocional. Es un recordatorio de que el arte verdadero no se adapta para sobrevivir, se mantiene firme, incluso cuando el mundo decide no escucharlo. En los últimos compases de su vida artística, Bernarda de Utrera no buscó recuperar un trono ni reabrir antiguas heridas. Entendió que su misión no había sido conquistar escenarios, sino preservar una verdad que pocos fueron capaces de defender con tanta firmeza. Su voz, forjada en las noches de Utrera y templada por décadas de gloria y silencio, quedó suspendida en la memoria colectiva como un eco que se niega a desaparecer. No se rindió ante las presiones ni cedió ante los vetos. Siguió siendo ella misma incluso cuando el mundo quiso que fuera otra cosa. Su historia es más que un recorrido biográfico, es una declaración de resistencia cultural, un testimonio de lo que significa cantar desde la entraña y no desde la conveniencia. La Bernarda representó una forma de entender el flamenco que no busca aplausos fáciles, sino respeto. En cada palo, en cada gesto, en cada silencio, dejó una parte de sí
que todavía hoy conmueve a quienes la escuchan, porque su arte trascendió el tiempo. No fue una moda, fue una raíz. Muchos artistas pasan por la historia del flamenco. Pocos quedan para siempre. Bernarda de Utrera pertenece a ese grupo reducido que no necesita explicaciones. Su nombre resuena con la fuerza de quienes no se dejan doblegar. Su cante permanece como un recordatorio de que la verdad, cuando se canta con honestidad, se vuelve eterna. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.